dia que la ronda el preu just, i el preu just que podria rebre el Barça en el millor dels supòsits per Keirson per part de la Fiorentina seria de 14 milions d'euros d'aquí 2 anys. Alfredo, ¿me explicas això? El jugador ha sido cedido, el Barcelona le pidió a su representante que le buscara un club y encontraron la Fiorentina. El acuerdo es cesión por lo que queda de año y un año más. Pagan la ficha, unos 2,5 millones aproximadamente, y a 30 de junio, no de este año 2010, sino de 2011, se decide. Si el jugador regresa al Barcelona, el Barça le paga a la Fiorentina la ficha de todo este tiempo que la ha tenido allí, porque habrá entendido que le ha fogueado. Y si al contrario el jugador le ha ido muy bien y la Fiorentina quiere comprarlo, le paga lo que pagó el Barcelona al Cruzeiro, es decir, 14 millones d'euros. S'han assegurat que jugui com a mínim, perquè durant tota la primera part del campionat no ha jugat ni a Portugal. Però això et demostra que realment aquest fitxatge ara és un buf... Bueno, un riesgo. Una pressió tremenda, horrible del Barça, perquè realment aquest jugador ha sigut suplent de suplent a Portugal, al Benfica. Ara està cedit a la Fiorentina por lo de Mutu. I de Mutu, que era com acaba, però també por lo de Mutu no. que sigui suplent, i a mi ja m'estaven dient que el volien cedir una altra vegada al Lecce, o sigui... Cristina, Enrique i Keirson són Sant Batín? Ho dic per utilitzar termes que va utilitzar Sala Martín referint-se al joc dels brasilers? Sí, va dir, Sala Martín va dir que ell no volia, que en el seu projecte no hi havia Sant Batín, referint-se a Ronaldinho, a Deco. Home, jo crec que per al meu projecte jo vull el Ronaldinho i el Deco. Jo el que vull és el Keirson i el Enrique, que això no saben ni res, perquè no són jugadors ni a Barça. Mariano, tú eres optimista. ¿Tú crees que esta serie de futbolistas al final a lo mejor pueden ser rentables para el Barça? Yo no sé si rentables o no, lo que pasa es que yo creo que sí son jugadores que necesitan jugar partidos. Y aquí en el Barcelona a lo mejor, pues sí que es verdad que en estos momentos a lo mejor no los juegan. Entonces cuando se busca una cesión yo creo que no hay que... El precio se mira indiscutiblemente, pero yo creo que hay que mirar un poquito más allá. Yo creo que lo que se provoque, lo que se busca es que este jugador realmente pues juegue a lo largo de la temporada 30 partidos para saber realmente si explota o no explota. Però en aquest cas, si explotés, jo crec que el Barça té ja totalment assumit que no explotarà, perquè si explotés, la Fiorentina paga 14 milions d'euros i se la Fiorentina. O sigui, si el Barça pensés que el Keirson és un bon jugador, no li posaria aquesta pressió, diria, jo te'l cedeixo 2 anys i després és meu. Però el Barça té que la Fiorentina té la paella pel mànec. Si va bien la cosa, le paga lo mismo. Aquí yo creo que, claro, si va mal, lo pierdes todo. El Barcelona tendrá que decidir. Es decir, yo creo que la opción de la Fiorentina, siempre y cuando será mejor que el Barcelona no lo quiere. Sí, hombre, vamos a ver. Si tu poses un preu, és que si no, no poses el preu. Si tu poses el preu és perquè si a la Fiorentina, quan passen aquests any i mig, vol el jugador, paga 14 milions d'euros i se'l queda. Això vol dir que el Barça... Alquiler con opción a compra. El Barça no té cap mena de... Sí, és tal qual. Sí, pensa que